Estudio de Radio Morena para este espacio Morena Noticias, ministra de Relaciones Laborales en el país. Bueno, y preguntarle de lleno, mucha gente está preocupada por los temas que están sucediendo ahora, dicen que el dinero se diluye en algunas contrataciones colectivas, que algunos viven con sueldos dorados, pero también la gente está preocupada porque todavía no logramos que haya dinero circulando en el país a consecuencia de los gobiernos anteriores que han dejado hecho trizas la economía del país. ¿Cómo vamos a salir de esto? Hay ahora una sinceración de precios de las gasolinas. ¿Cómo vamos a nivelar en su experiencia, ministra? Muy buenos días, gracias por la entrevista y su pregunta es muy válida. ¿Cómo se nivela con trabajo? Solo el trabajo genera primero fortalezas individuales en las personas, pero da dinamismo a la economía. Cuando uno tiene trabajo, tiene posibilidades de desarrollarse personalmente, de obtener una profesión, también con el trabajo, sobre todo para el caso de los jóvenes, pero viene lo que usted acaba de decir, el tema de circular el dinero. El día de hoy nosotros en la ciudad de Guayaquil vamos a firmar un convenio con un holding que agrupa 3 grandes empresas y el compromiso es darnos el 10% más de lo que tienen de personal para personas comprendidas entre los 18 y 29 años de edad. Esto para el caso de los jóvenes, pero en este momento el Ministerio también impulsa los planes de igualdad, que es la vigencia plena de una ley de la que usted fue parte en la votación. Me refiero a la Ley de Economía Violeta. Hace días atrás nosotros ya le presentamos al país el sello Violeta y en agosto vamos a entregar los primeros sellos a todas las empresas que han incorporado desde el mes de febrero del año 2023 mano de obra femenina. Y quiero agradecerle públicamente, abogado Almeida, porque usted en la época del legislador nos atendió siempre a las mujeres que visitábamos la comisión y eso nos permitió tener aprobada esta ley. Y vamos en el camino correcto. Hoy ya no solo son los jóvenes, ahora también es la incorporación de más mujeres en el sector productivo y en todas las relaciones laborales que implica el mejoramiento de la economía y entregar empleo pleno en el Ecuador. Sí, siempre para los jóvenes ha sido pues una ilusión ganarnos nuestros primeros chochitos, ¿no? Recordémonos cuando nosotros éramos jóvenes, usted nos contaba siempre que vendía para poderse ganar algo más, y a poder aliviantar los gastos de la familia, pero nuestros jóvenes tienen esa esperanza. Hoy en día usted lo va a lograr con una importantísima empresa nacional, pero ¿cómo prendemos los motores? O sea, yo soy súper hiperactivo en este sentido y comprendo pues la juventud del presidente de quererle meter ñeque, pero que a veces también hay unos pies que le quieren poner allí, pero sigue adelante, pero también hay que hacer ciertos reajustes para que esto haya mejor producción petrolera, para que haya el tema de la electricidad, que pienso yo a veces creo que como que hay un sabotaje también, porque los gobiernos anteriores no hicieron lo que tenían que hacer. ¿Qué opina usted en ese sentido, no? Yo opino que nosotros estamos en el camino correcto porque además estamos rompiendo la famosa gerentocracia política, la vejez política. Esta renovación, usted se ríe, esta renovación de líderes políticos no es fácil. Sí. Reinstitucionalizar el Estado no es una tarea fácil. Yo de las conversaciones que he tenido con grandes expertos me dicen que reinstitucionalizar el Estado nos va a llevar el mismo tiempo que significó la destrucción del Estado con todas sus instituciones y eso llevó más de 5 años. Pero sin embargo, pero la experiencia sana también es claro, pero la experiencia sana que usted señala y también la buena voluntad de la que se cuenta en el gabinete del señor presidente Daniel Noboa con certezas en decisiones, nos hace decir, por ejemplo, que nosotros tenemos no grandes pasos, sino grandes saltos, sobre todo en el tema de la seguridad. Y en pocas semanas el Ecuador encontrará resultados favorables y también incorporaciones de nuevos mecanismos que esto lo tendrá que anunciar en su momento tanto el señor presidente, el secretario general de la administración y los ministros, ministro de Defensa y la ministra del Interior.
por parte del ministerio a mi cargo, que es el Ministerio del Trabajo, nosotros tenemos también grandes avances. Y déjeme decirle que la semana pasada, el día viernes, se publicó ya una importante resolución que mejora los sueldos de todos los policías metropolitanos, de todos los GAT del Ecuador. ¿Está firmado el decreto? Ya está firmado y los GAT del Ecuador tienen que comenzar a mejorar la estructura de talento humano para los policías metropolitanos. Para que contribuyan en la seguridad con la policía y todas las otras instituciones, ¿no? Pero las remuneraciones mejoran sustancialmente en un 100%, tanto así que un policía metropolitano con una dirección a cargo puede llegar a ganar más de $2,000, y extendimos un plazo de 15 meses para que puedan obtener los títulos de bachiller y mejoren las remuneraciones. Ya en este mes, en el campo de los trabajadores de la policía, porque ellos son trabajadores, los policías nacional mejoran ya el lunch, que fue una disposición del señor presidente y de la ministra del Interior. Van a recibir $198 por concepto de lunch. Todas estas ventajas, todos estos adelantos, todo este reconocimiento de salarios justos ha sido trabajado con la señora ministra del Interior, la doctora Mónica Palencia, y con el señor presidente, y ha estado a disposición el Ministerio de Trabajo, a quien le toca por ley, evidentemente, no solo hacer el acuerdo como se lo hizo en el caso de los policías, sino también la resolución en el caso de los policías metropolitanos. Teníamos una deserción importante de militares y policías, lógico, algunos podrían ser corruptos, o que van huyendo, otros que ya deben salir por su estado de madurez, pero nuestras Fuerzas Armadas también están perdiendo bastante gente, se asustan quizás por algo de la jubilación, que el gobierno no lo ha planteado oficialmente, pero también ahí hay una preocupación, a los militares no les dan el rancho tampoco. Los militares no reciben lo que usted acaba de señalar en el valor que van a recibir ahora la Policía Nacional. Ellos reciben un valor inferior. El valor para la Policía Nacional por concepto de lunch o de rancho subió en más del 100%, ellos recibían menos de $100, pero el señor presidente dispuso que se pague el 25% de la canasta básica familiar. Y en ese análisis de la canasta básica familiar, desde enero hasta el mes anterior, se escogió el mejor valor, que fue el valor del mes de febrero del año 2024. Así trabajamos nosotros, escogiendo lo que sea mejor para que beneficie en el cálculo que realiza el Ministerio del Trabajo, y así lo hicimos. Nosotros vamos... Sí. 8:25 minutos. Le hemos hecho un seguimiento a cada una de las acciones que usted señala. Muchas gracias. ¿Y por qué? Porque aquí está de por medio la gran clase laboral. Así como es. También no nos gusta, ni somos afectos a cosas que vayan en detrimento de la persona humana. ¿Cuál es la verdad sobre el contrato colectivo o los contratos colectivos? Alguien por allí señaló, ¿no se recuerda a la ministra que ella también le ha en algún momento necesitado aludir a ellos, llegar a ellos? A ver, yo he sido negociadora de contratos colectivos. Sí, lo conozco. Y me gusta ser negociadora. Y creo que soy una muy buena negociadora en términos de lo que se conoce como mediación. A mí me gustaría estar en procesos de mediación a nivel internacional. Me gusta, siempre me ha gustado el derecho. Anoche me quedé estudiando como hasta las 11:30 de la noche. Me decía el otro día una amiga que yo debería ser candidata para fiscal general del Estado. Entonces le dijo, no sé si participe en el concurso, pero a mí me gusta estudiar los casos. ¿Qué es lo que sucede con el tema de los contratos colectivos? ¿Dónde surgió la alerta? La alerta surgió porque me encontré que los contratos colectivos de las 4 empresas más grandes del Estado, esto es Petroecuador, CENEL, CELEC y CNT, no tenían el dictamen previo del Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, habían incumplido un trámite, mejor dicho. Sí, pero yo fui al análisis de la ley de por qué la obligatoriedad y del dictamen del Ministerio de Economía y Finanzas, y me encontré con la ley, que es una ley orgánica de las finanzas públicas, cuyo artículo, el artículo 74, obliga a tener previamente el dictamen del Ministerio de Economía y Finanzas. Muy bien, investigué además si este artículo había sido objeto ante la Corte Constitucional de una demanda de inconstitucionalidad. No lo encontré. Busqué si existía una propuesta de reforma. Tampoco encontré ante la Asamblea Nacional. Muy bien, al no encontrar que existía el dictamen y que la ley obliga además que solo los contratos colectivos rigen para los obreros,
al ver el diagnóstico de las empresas, encontré que CENEL, en el caso específico de CENEL, 6.200 trabajadores están bajo el Código de Trabajo y 200 trabajadores bajo la LOCEP. Y yo hice una aseveración. Esto parece más una fábrica que una empresa. ¿Cómo es que hay 6.000 obreros en CENEL y solo 200 bajo la LOCEP? Y me encontré con la siguiente novedad, que habían hecho un traslado mediante acciones de protección de LOCEP al Código de Trabajo. Y evidentemente, si usted los pasa al Código de Trabajo, iban a tener el beneficio de la contratación colectiva. ¿Por qué me llamaba la atención que un contrato colectivo, en el caso de CENEL, tuviera un valor tan alto anualmente? Y seguí investigando, seguí estudiando y me encontré evidentemente con los decretos presidenciales del entonces presidente Rafael Correa, el 1701 y el 225, que son muy textuales, muy nítidos. Solo la contratación colectiva beneficia a los obreros. No solo me encontré con eso, sino el origen de los decretos. El origen de los decretos está en los mandatos constituyentes, en el 2 y en el 8. Pero aquí viene algo mandato 2 y mandato 8 constituyente. Sí, pero me encontré también con las sentencias de la Corte Constitucional, de esta Corte, que dice que no es posible, porque para hablar de especificidades de normas como la LOCEP es extremadamente clara, al igual que el Código Laboral. Y me encontré además con otras decisiones de la Corte Constitucional que hablan de los elementos constitutivos de cada una de estas leyes. Precedentes en Corte Constitucional. Claro, entonces yo ya no estoy hablando de una jurisprudencia, estoy hablando de un precedente constitucional que es obligatorio. Aquí viene la denominación que yo como ministra de Trabajo digo, aquí hay un quiebre normativo, para no hablar de una violación de norma, hay un quiebre normativo. ¿Y cuánto significa esto? Significa la pretensión de SELEC, que en marzo tuvimos que comparecer, y tuve que comparecer en mi condición de amicus curiae, porque el traslado de una pretendida demanda constitucional era, mediante acción de protección en SELEC, pasar 1.080 trabajadores del ALOSEC, pasarlos al Código de Trabajo. Eso costaba $200 millones. O sea, obreros que no son obreros. Así es, entre esos, por ejemplo, un asesor del gerente lo pasaban al Código de Trabajo y automáticamente pasaba a ser tutelado con el contrato colectivo que no tiene dictamen previo del Ministerio de Economía y Finanzas. Todo este tinglado es el que me lleva a mí a elaborar un mejor acuerdo ministerial, que es el Acuerdo 80, que deroga el acuerdo ministerial anterior, que siempre existió. Siempre existió la reglamentación de cómo se negocian los contratos colectivos y cuáles son los elementos que constituye una negociación colectiva, tanto para el sector público como para el sector privado. Entonces, lo que hice como ministra es mejorar este acuerdo y textualizar, escribir las normas que señala tanto la parte económica de sustento de la contratación colectiva, así como también los mandatos constituyentes y las legislaciones específicas en relación a la contratación colectiva. Entonces, su gestión significa un ahorro para el Estado de más o menos ¿cuánto? Ya me habló de 200 millones hace un instante. En el caso en obreros que no son obreros, sino que son funcionarios. En CELED y en las otras empresas lo mismo ha detectado. Más o menos un cálculo. La CNT. Mire, en el caso de CNT ya hay una selección del caso de CNT de traslado de LOCEP a obreros que la hicieron en el Cantón Rocafuerte, en Manabí. La Corte Constitucional acaba de seleccionar el caso y les ha pedido a los jueces que tramitaron y resolvieron aquello que les remita toda la información. Y estamos a la espera de la decisión de la Corte Constitucional para el caso específico de CNT. Es un buen insumo el 080 tanto para todos estos problemas, porque usted dijo muy puntualmente, no solamente es el único que he encontrado. El 080 es un marco excepcional, especial, como para poder encontrar soluciones, porque doctora, aquí hablamos también por ese hombre, esa mujer que busca, y si tiene sus beneficios en materia laboral, si los merece, si los tiene, pues que tenga acceso a ellos, y el que no lo tiene, lamentablemente, hay que ser justos. Mire, y media dura la que tiene que tomar la ministra. Si la ley era, o nos dijera a todos los ecuatorianos que también tienen opción a la contratación colectiva, los servidores públicos, yo no tengo por qué oponerme, claro, yo tengo que cumplirla, pero la ley no lo dice, específicamente habla de los obreros. ¿Por qué? Y vamos a hacer una definición muy clara, porque el obrero no
tiene pues la remuneración que tiene el servidor público. El obrero gana $800, $700, $600, dependiendo del trabajo que realice. El servidor público que entra por nombramiento provisional, por contrato ocasional, en fin, por las diversas modalidades que existe de contratación a través de la LOCE, que están diseñadas en la LOCE, siempre tiene una remuneración superior a los $1,000. Entonces, no tiene, bajo el concepto del contrato colectivo, que obtener beneficios que mejoren su remuneración y que además les establezca una estabilidad, que es uno de los primeros requisitos que se negocia en la contratación colectiva. Porque una persona que es servidor público, de hecho, ya tiene una estabilidad parcial, más aún si ha ganado un concurso de mérito y oposición. Y para que no se diga que la doctora Ivonne Núñez es antiobrera o que ahora ya se olvidó de los trabajadores, cuando usted era una gran defensora y es una gran defensora de los trabajadores. ¿Qué beneficio real, objetivo, me refiero, podremos darle al verdadero obrero, al verdadero trabajador que deba estar en el Código de Trabajo? Porque los otros que se quieren meter siendo de oficina, hacerse obreros, eso, como dice nuestro pueblo, es una zapada, pero usted está poniendo orden ahí, pero ¿qué beneficio? Yo le voy a dar la respuesta y se la vengo dando directamente a los sindicatos. Planteen la homologación. Que quedemos todos, a ver, un chofer se va a homologar, el chofer que es un obrero, dentro del sector público va a ganar un valor X, quedan todos los obreros del país que ejercen la función de choferes conductores, ¿quedan con cuánto? Quedan con una remuneración fija. Planteen homologaciones. Nosotros el año pasado homologamos a más de 600 servidores públicos que tenían requisitos de homologación desde hace 4 años atrás en el sector de la salud, y en diciembre les homologamos. Tenían remuneraciones que no superaban los $400. Les homologamos en el Ministerio del Trabajo porque había una reclamación pendiente. Ellos ya ganan más de $800 y eran de varias provincias, y les hicimos una homologación retroactiva desde el mes de abril del año 2023. Así que, como yo sé decir en chiquicorto, les vengo diciendo, a la luz del derecho. Sí, planteen la homologación, que con la homologación van a obtener beneficios directos. A mí me gusta siempre hablar de derecho. Yo creo que hay muchas cosas por conquistar, y en materia laboral siempre habrá mejores caminos para obtener derechos firmes, pero derechos que vayan de acuerdo a las normas. Oye, una gran conquista esto de los policías metropolitanos o municipales, ¿no? Ellos se sacrifican, trabajan durísimo en trabajo, inclusive ahora que están comisionados un tanto también a contribuir en la seguridad. Ese beneficio, mire, eso hay que destacar porque ese es en favor del gran trabajador, ¿no? Sí, hay que destacar el tema de los policías metropolitanos, que son para todos los GAT del Ecuador. En el Ecuador, usted conoce muy bien, abogado Almeida, son más de 200 cantones que hay, en todos los cantones tenemos eso, pero también hay un hecho, las juntas parroquiales. Con las juntas parroquiales estamos trabajando las homologaciones. Con las juntas parroquiales el Ministerio de Trabajo está elaborando técnicamente el tema de las homologaciones. En los gobiernos provinciales no me han planteado el tema, pero yo cuando tengo la oportunidad de conversar les digo, miren, les doy una idea, o sea, les lanzo el chiquicorto, como yo sé decir, les doy esta idea. Trabájenla, a lo mejor les gusta o no les gusta. Pero estamos trabajando con las juntas parroquiales y eso es un gran beneficio porque juntas parroquiales son muchísimas en el Ecuador. Firme compromiso, ministra. Gracias por venir a Radio Morena, del acompañamiento, porque hay quienes de pronto tratan de alojar ciertos, sin controversias. La ministra está hablando para lo venidero. No, estamos hablando de lo que está en curso y que tiene que cumplirse. Sí, y en pocas semanas ya vamos a comenzar a pagar las jubilaciones pendientes de aquellas personas que presentaron renuncia voluntaria para acogerse a la jubilación. En el Ecuador se deben $800 millones, pero la ministra consiguió ya 44 millones. Y vamos a comenzar a pagar, sí. Oye, ¿y cómo va el pago eso de los trabajadores de la cervecería? Se han pagado ya 43 millones. Ya nosotros entregamos el informe al Tribunal Contencioso Administrativo de la Ciudad de Guayaquil y también a la Corte Constitucional. Tenemos hasta el día 8 de marzo, si siguen presentando la documentación. Perdón, hasta el 8 de octubre. Me fui al 8 de marzo, el Día de la Mujer. El 8 de octubre, bueno, también es una fecha muy importante el 8 de octubre. El 8 de octubre tenemos plazo para pagar. Entonces, seguimos recibiendo, les agradezco públicamente, aprovechando los micrófonos de Radio Morena,
porque la semana pasada fui invitada a recibir un reconocimiento por parte de los ex trabajadores. No los pude acompañar personalmente y les di mis explicaciones porque estuve en el inicio de la zafra en el Ecuador. Entonces estuve sembrando caña y conociendo en directo cómo está el proceso de zafra en el Ecuador. Lo hice en el ingenio azucarero San Carlos, en Marcelino Maridueña, que tiene 19.000 hectáreas sembradas de zafra. Y ahí estuve conversando directamente con los trabajadores y también con las trabajadoras, porque hay mujeres cortadoras de caña. Qué bien, muy bien. Ha sido el informe de la señora ministra de Trabajo del Ecuador, la doctora Ivonne Núñez. Esperando que estén estos días con nosotros aquí con más tiempito para poder conversar de muchas cosas que hay que hacer por el país. El Ecuador necesita hacer justicia. Nuestra gente reclama justicia verdadera. Nuestra gente quiere que llegue esa justicia y que no nos engañen. Y para eso tiene que haber gente muy valiente en esto, ¿no? Valiente y que quiera al Ecuador. Solo se defiende lo que se conoce y lo que se ama. Y lo que se ama. Y nosotros creo que en el Ecuador habemos muchos ecuatorianos que queremos que nuestro país sea un país seguro, que tenga trabajo, pero que sobre todo la dignidad humana regrese a cada uno de todos los ecuatorianos en los rincones más difíciles de acceso que tenemos en el país. A mí me apena mucho que en el Ecuador hayan analfabetos. Eso me ha conmovido enormemente, al igual que... Es un porcentaje muy alto, pero lo que me alegra a su vez cuando vi esta realidad fue darme cuenta que las empresas le dieron trabajo a nuestros chicos, y estoy haciendo el seguimiento los sábados y domingos. Los jóvenes que son una bala, como uno dice, vuelan con sus teléfonos celulares. Yo les digo, enséñenme, pero ellos vuelan, porque analfabetos cibernéticos no son. La analfabeta cibernética soy yo, pero los sábados y domingos reciben clases en Aramijo, y eso a mí me da mucha emoción, porque las empresas tienen empatía también con la realidad social, y de eso se trata el encuentro de hoy día con nuestros jóvenes. Y si fue al inicio de la zafra, hizo un acto muy, pero muy especial. No solo es el azúcar, es la producción y el sustento de miles y miles de hogares en el Ecuador, el inicio de la zafra. ¿Y sabe lo que hay en la zafra? Hay una orquesta sinfónica de hijos de trabajadores. Qué y bonito. esperemos pronto que el Ecuador la conozca en algún evento. Les dije que los voy a invitar para que el país sepa la presencia de los hijos de los trabajadores también tocando todos estos instrumentos, y me pareció algo fantástico haber conocido ese momento. El ingenio azucarero San Carlos. Muy bien. Hay cosas buenas. Son las 8:39. Nuestro agradecimiento a la doctora Ivonne Núñez Figueroa, ministra de Trabajo, que nos ha acompañado hoy en Radio Morena. Ministra, esta es su casa. Muchas gracias, y yo no puedo dejar de decir el día de hoy, Morena siempre la primera, de frontera a frontera. Morena siempre la primera. 8:40. Ya volvemos con más.